Muy buenas noches a todos aquellos que comienzan a conectarse a través de este Facebook Live en la quinta conferencia de MIPYME sobreviviendo al COVID-19. A través de esta plataforma DUSIS Academy, gestión de líderes. Las pymes constituyen de manera significativa al crecimiento de la economía. Sin embargo, a raíz de la crisis sanitaria se han visto duramente golpeadas, lo cual ha afectado su flujo de caja, por lo cual necesitan cualquier tipo de beneficios e incentivos que puedan ayudarle en estos momentos de incertidumbre. De este tema nos estará hablando el conferencista y expositor de la noche de hoy, Fabricio Geraldino, abogado, especialista en clima de negocios, certificado en mejora continua del Centro de Tecnología y Mejora de Buenos Aires, Argentina. También posee una maestría en Relaciones Internacionales en sector industrial, en proindustria, con más de 15 años de experiencia, y también es capacitador, formador, experto en tecnología, en lo relativo al área de la industria. Sin más preámbulo, pasamos a nuestro conferencista de hoy, que nos va a hablar de qué incentivos necesitamos las pymes para poder permanecer y reanudar nuestra operatividad. Buenas noches, colega, amigo, ¿cómo se siente? Así es, buenas noches, Danetti Lugo, gracias por la presentación, gracias a todos los que están con nosotros y los que van a estar y los que van a ver esta presentación. Como tú muy bien indicas, Danetti, el sector MIPYMES representa alrededor del 96% del tejido empresarial de la República Dominicana. También representan más del 70% de los proveedores de manos de obra, es decir, de trabajo de todo este tejido empresarial, y más del 30% del Producto Interno Bruto. Es decir, que el sector MIPYME es un componente fundamental para la economía en sentido general de la República Dominicana. Y por eso vamos a hablar de las cosas que deben y no deben hacer, no solamente para mantenerse, sino también para ir un poco más allá una vez que hayamos sobrevivido esta crisis sanitaria y económica por la cual está viviendo el mundo y la República Dominicana en sentido general. Así que vamos a pasar a ver punto por punto cuáles son los aspectos más importantes que deben tomar en consideración las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay que destacar varios puntos que son esenciales. Vamos a ver si ya podemos ir teniendo la presentación de nuestra diapositiva. Hay varios puntos que son muy importantes. Lo primero, para las empresas que ya están formadas, que están en el mercado, lo primero que tenemos que tomar en consideración es cómo podemos mejorar, qué debemos tomar en cuenta para hacer cosas que posiblemente en el momento no estemos haciendo. Y hay varios elementos que podemos hacer a los fines de generar ideas, de ser creativos, de ser proactivos, de ser innovadores. Por eso es importante generar lo que llamamos una lluvia de ideas. Primero vamos a ir viendo, vamos a ir buscando cosas que pudiésemos eventualmente hacer y que posteriormente pudiesen ser un ente diferenciador de nuestro negocio con relación a lo que hacen otros. Posteriormente a eso, le vamos pasando un filtro, es decir, vamos descartando estas ideas de negocios que vayamos generando, y posteriormente entonces lo vamos a ir ejecutando. Pero antes de eso, es importante tener muy claro qué es lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Por eso es importantísimo realizar lo que llamamos planes de negocios o modelos de negocios.
Un plan de negocios es un instrumento en donde se exponen, donde se estipula todo lo relacionado a la empresa que está formada o está en formación. En ese plan de negocios ponemos todo lo relacionado al plan de marketing, al plan de finanzas, a las estrategias de negocios en sentido general. En fin, nos da un elemento macro para nosotros saber identificar hacia dónde va y hacia dónde debe ir nuestro negocio en sentido general. En la República Dominicana, desde hace ya cierto tiempo, hay varias instituciones que ayudan de manera gratuita a que los emprendedores o las MIPYMES puedan hacer este tipo de instrumentos de manera gratuita. Hay algunos que son privados también muy buenos, pero de manera general hay varias instituciones que hacen este tipo de, que dan este tipo de servicios. Por ejemplo, están por ahí los centros MIPYMES del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, especialmente dirigido por el Viceministerio de MIPYMES. También están Proindustria, están otras instituciones privadas, reitero, que hacen una buena labor, un buen trabajo en ayudarte a identificar ese negocio que necesitas y al mismo tiempo plasmarlo en blanco y negro en un plan de negocios o en un modelo de negocios. Modelo de negocios es un esquema más simple de un plan de negocios en donde de diversas maneras y de manera muy llana, valga la redundancia, se establecen cuáles son los puntos fundamentales que debe tomar en consideración ese micro, pequeño o mediano empresario para que su negocio pueda ser mínimamente exitoso. Hay que recordar que el conocer el negocio no es que tú sepas cómo hacer la actividad comercial relacionada a ese negocio, sino todo lo que implica, es decir, los obstáculos comerciales, los beneficios que en sentido general, saber cuál es tu punto de equilibrio, es decir, cuánto debes vender, cuánto debes producir para que tengas un equilibrio con relación a los gastos fijos que tienes. En fin, conocer el negocio implica tener una idea marco de todo lo que conlleva este tipo de cosas. Hay algunas personas que entienden que solamente conocen el negocio porque lo han observado de lejos. Hay personas que entienden que el negocio es bueno porque ven simplemente que van muchas personas. Sin embargo, no se detienen a tomar en consideración cuáles son los gastos fijos de ese tipo de negocios, cuáles son los riesgos de ese tipo de negocios. Entonces, mucha gente comete el error de meterse en un negocio sin conocerlo a plenitud. Y cuando ya han hecho sus inversiones, es que se vienen a dar cuenta en el problema en el que se han metido. Entonces, ahí vienen las dificultades. A lo mejor el negocio no es tan rentable como entendían que era. Entonces, ahí tienen que buscar financiamiento y al buscar financiamiento o a hacer una serie de movimientos, entonces ahí empiezan a caer en lo que se llama en rojo, empiezan a caer en default, empiezan a caer mal y ahí mismo el negocio va decayendo, un negocio que prácticamente no ha arrancado. Entonces, por eso es tan importante tener un buen plan de negocios o un buen modelo de negocios, porque eso nos va a ayudar a guiarnos sobre lo que debemos y no debemos hacer
y sobre la proyección real que debe tener nuestro negocio en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, por eso es muy importante que tengamos todos estos aspectos en consideración antes, reitero, de emprender de manera formal el negocio. Ahora bien, una vez que tenemos la base administrativa, vamos a decir, la base fundamental de cómo debe ser nuestro negocio, entonces tenemos que conocer cuáles son las normas regulatorias de las mismas. Las normas regulatorias por excelencia es la Constitución de la República Dominicana, porque en la misma se establece un derecho fundamental que es la libertad de empresa. Todo ser humano tiene el derecho de tener un negocio de lícito comercio establecido en la República Dominicana. Es un derecho que todos tenemos. Ahora bien, en los últimos años se han establecido diferentes normas regulatorias relacionadas especialmente con el sector de las micros, pequeñas y medianas empresas. Una de esas normas, y es la más abarcadora en sentido general para este sector, es la ley 488-08, que es la ley que establece un marco regulador para el sector de las micro, pequeña y mediana empresa. Primera vez en toda la historia republicana que se establece en este país una ley exclusiva para el sector MIPYME. Ese sector estableció en su momento una clasificación en la cual se identificaba cuáles empresas son micros, cuáles son pequeñas y cuáles son medianas. Pero al mismo tiempo dio las primeras pautas para que se establecieran políticas públicas a favor de las MIPYMES. Y de ahí se han sacado una serie de instrumentos que vamos a comentar en breves instantes, que son de beneficio para este sector. Posteriormente, se promulgó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. Esta ley estableció toda una serie de parámetros y ejes fundamentales para establecer políticas públicas en aspectos fundamentales de nuestra vida republicana. Y uno de esos aspectos fundamentales es mejorar la competitividad en sentido general del sector MIPYME. Por eso es importante tener en consideración esta ley, independientemente de que algunos aspectos se han quedado atrás, otros no se han aplicado y otros no se han ni siquiera intentado aplicar. Pero es importante saber que existe esa ley como marco importante para todo lo que tiene que ver con el sector MIPYME. Posteriormente se puso en vigencia la ventanilla única de formalización, que es el decreto 182-15. Es importante que tengamos en cuenta que existe un portal llamado Formalízate, formalizate.gov.do. Este es un portal en el cual cualquier ciudadano, cualquier persona puede acceder y dar los pasos para constituir su compañía, desde el registro del nombre comercial hasta la inscripción en la tesorería de la Seguridad Social, todo de manera virtual. Lo único que el emprendedor o la pequeña empresa tendría que hacer es buscar su documentación ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente. Este ha sido uno de los elementos más importantes
que en este sentido ha dado la República Dominicana. Ha sido un verdadero elemento de apoyo para este sector, independientemente de que hay muchas otras cosas que se deben hacer. Este ha sido un punto importantísimo para la mejora de la competitividad de este sector en sentido general. Formalízate.gov.do. Pero también está el decreto 86-15 que establece de manera formal banca solidaria o llamada Promipyme. Esta institución que ha hecho su trabajo desde ya una buena cantidad de años, aunque todavía con ciertas limitantes, porque la misma debe tomar en consideración elementos del reglamento de evaluación de activos para poder otorgar financiamientos. Y este es un tema muy sensible, porque por lo regular, cuando hablamos de MIPYMES, hablamos de un alto componente de informalidad. Informalidad que no viene a darse necesariamente por negligencia del empresario. Muchas veces las circunstancias llevan a ese empresario a tener cierto nivel de informalidad, y al ser informal se le dificulta la bancarización y en consecuencia no puede acceder a estos fondos que administra la banca solidaria. Ese es un tema a discutir, es un tema difícil, es un tema un poco, vamos a decir, cuesta arriba, porque si bien es cierto que debemos tomar en cuenta la bancarización de las MIPYMES, pero también hay que tomar en consideración la salud de la banca. Entonces, este debe ser uno de los ejes que este gobierno debe tomar en consideración. El tema financiamiento es simplemente indiscutiblemente necesario para la competitividad de este sector. Necesario. Se debe hacer un mayor énfasis para una flexibilización del reglamento de evaluación de activos. Esto es fundamental. Sin embargo, hay que destacar que esta institución, dentro de las regulaciones que tiene, ha hecho su trabajo, y la primera opción que debe tener cualquier MIPYME debe ser ir a banca solidaria. Otro aspecto importante es el decreto 229-18. ¿Qué dice este decreto? Ese es un decreto en donde el Poder Ejecutivo ordena al Consejo Nacional de Competitividad y a todas las instituciones del Estado a llevar a cabo un programa de simplificación de trámites. Este programa llegó a iniciarse, se inició a finales del 2018, liderados por el Consejo Nacional de Competitividad, y tiene como objetivo fundamental simplificar aquellos trámites que son innecesarios y al mismo tiempo evaluar las tasas que por servicio las instituciones del Estado han venido cobrando. Es un trabajo que sin duda alguna debe seguir esta gestión del presidente Luis Abinader, porque a quienes más se sacrifican con la burocratización del Estado son las pequeñas empresas, las micros, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, muchas de las regulaciones que establecen las entidades públicas son necesarias para tener un respaldo al medio ambiente, para asegurarnos de la salud pública, para asegurarnos del respeto a los consumidores, en fin. Sin embargo, se establecen requisitos y tarifas que en la grandísima mayoría de los casos son imposibles
de cumplir para las MIPYMES. Aunque quieran, no es posible poderlas cumplir. Aunque sean justas, pero no es posible para las MIPYMES poderlas cumplir. Entonces, con este decreto, reitero, el 229-18, lo que se busca es eso, tener un Estado más ligero a nivel de trámites, más justo a nivel de tarifas y más entendido con relación a lo que es el 96% del tejido empresarial dominicano, reitero, que son las MIPYMES. Pero también está la ley 688-16, que es la ley de emprendimiento. Esta es una ley que duró mucho tiempo debatiéndose fuera del Congreso y una vez estando en el Congreso. La misma establece un marco regulatorio para todo lo que tiene que ver con los emprendedores en la República Dominicana. Sin embargo, la misma no ha podido ponerse en ejecución porque hay temas transversales que son de extrema importancia para la aplicación de la misma. Por ejemplo, no podemos hablar de un emprendedor o un emprendimiento nuevo con la misma carga tributaria que tienen las demás empresas. No podemos hablar de un emprendimiento nuevo con las mismas cargas laborales que tienen las demás empresas. No podemos hablar de una misma carga de seguridad social que las que tienen ya, que las empresas que ya tienen cierto tiempo en el mercado. Y todo eso lo establece esa ley de emprendimiento. La misma ley también establece la creación de unos fondos, los denominados fondos CONFIE, que son una especie de fondos semilla, de capital semilla que se les debe otorgar a los emprendimientos que apliquen y que cumplan con los requisitos establecidos a los fines de que puedan arrancar con sus proyectos. Esos fondos sí están establecidos, se han otorgado de manera tímida todavía, pero sí se ha estado cumpliendo de cierta manera, de cierta forma, con esto. También está el decreto 265-19, que es reglamento sobre régimen simplificado de tributación. Este es una mejora, vamos a decir, una modificación a lo que anteriormente se llamaba el PST, que es el procedimiento simplificado de tributación que aplica para micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que se ha hecho es que se ha establecido una parte de lo que debe ser una política tributaria y fiscal exclusivamente para el sector MIPYMES. Y en este caso, este reglamento establece que las empresas que facturen hasta 8 millones de pesos durante el periodo fiscal estarán exentas o están exentas de lo que se llama el pago del anticipo de impuestos sobre la renta. Y digo que esto es parte de lo que debe ser, porque si bien es importante esto a los fines de que las MIPYMES puedan tener un mejor flujo de caja en sentido general, sin embargo, esto no lo es todo. Hay muchas otras cosas que se deben tomar en consideración para este sector, como por ejemplo la agilización de los trámites de pago fiscal, una mejora o vamos a decir, una discriminación positiva para este sector de las MIPYMES. Una discriminación en sentido de que no entendemos que no deben tener el mismo porcentaje de pago de impuestos que una empresa grande. Entiendo que no es lo correcto. Debe haber una regulación específica en este sentido para el sector MIPYMES. No solamente para ayudarlas a ser más competitivas, sino también
para indicarles o para evitar un poco más la informalidad del sector. En la República Dominicana, la informalidad empresarial anda por encima del 60% de todo el tejido empresarial. Es decir, que de este 96% de los que hemos estado hablando, más del 65% de esas empresas son informales. ¿Y por qué son informales? Varias razones. Una de esas tiene que ver por desconocimiento de las normas regulatorias que rigen el país, miedo al pago del ITEVIS, al pago de los impuestos. Muchas entienden que al formalizarse estarían pagando demasiados impuestos y estarían básicamente trabajando para el Estado dominicano. Y hay muchas otras razones adicionales. Entonces, por eso debemos insistir en que se establezca un régimen mucho más amplio en relación al esquema fiscal y tributario de la República Dominicana para hacerlo más justo a este sector empresarial, pero al mismo tiempo para desincentivar todo lo que tiene que ver con la informalidad, que es un aspecto doblemente nocivo. Nocivo porque te resta competitividad como negocio, como empresa. Y número dos, porque al mismo tiempo estás creando una especie de competencia desleal hacia los competidores que sí tienen todas sus regulaciones en orden. Pero bueno, vamos a seguir viendo otras normas de las que he hablado. Son normas regulatorias en sentido general. Ahora vamos a ver normas regulatorias para todo tipo de empresas. Y aquí vamos a comenzar con la ley 392-07 sobre competitividad e innovación industrial. Esta ley es del 2007, como su apellido lo indica, y estableció toda una serie de parámetros para establecer una política industrial. En ese sentido, uno de los aspectos que establece esta ley es la creación, o mejor dicho, la sustitución del registro industrial que anteriormente administraba el Ministerio de Industria, Comercio y ahora MIPYMES, y se lo lleva a esta institución llamada Proindustria, creada a través de la ley 392-07. El registro industrial es un documento en el cual se te certifica como una industria manufacturera, es decir, como una industria que transforma una materia prima en un producto terminado. Por ende, este documento es muy específico para el sector industrial, para las micro, pequeñas y medianas industrias en sentido general. Pero además de esto, el registro industrial sirve para generar estadísticas del sector industrial y al mismo tiempo crear y proponer políticas y programas de apoyo para dicho sector. Toda aquella industria, ya sea que opere como compañía o que opere como persona física, necesita tener un registro industrial. Y es por eso que este documento es gratuito. Usted hace una solicitud formal a través de un formulario que lo puede conseguir a través de la página o a través de algunos correos electrónicos. Llene ese formulario, envíe el registro mercantil si está constituido como compañía, envía la foto o una copia de su cédula o documento de identidad, se le hace una visita de inspección para verificar el proceso manufacturero y si se logra comprobar que realmente la industria existe y que es manufacturera,
manufacturera y que hace lo que nos dice que hace, entonces se le otorga un número, una comunicación, un carnet y un certificado contentivos de números secuenciales que identifican a esa industria como una industria manufacturera, valga la redundancia. Pero también está la ley 42-01, que es la Ley General de Salud. Esa ley tiene dos componentes. Una, que es la que tiene que ver con el aspecto netamente médico, y el otro, el aspecto sanitario. En el aspecto sanitario, la ley 4201 le otorga la facultad al Ministerio de Salud para otorgar documentos denominados registros sanitarios. Registros sanitarios, habilitación como laboratorios, en fin, hay una serie de instrumentos, de documentos que otorga el Ministerio de Salud Pública que están relacionados con el sector industrial. Dependiendo del tipo de documento que sea, el trámite puede ser más extenso o no. Lo más común es el registro sanitario, que es el documento que debe tener toda producción realizada en la República Dominicana. Un registro sanitario para alimentos, comidas, fármacos, químicos, en fin, en sentido general. Esto es obligatorio. Su costo va a depender del tipo de actividad, del tipo de producto que hagas. Por ejemplo, si lo que haces es alimentos, bueno, el registro industrial, el registro sanitario, perdón, te va a costar 4,000 pesos. 4,000 pesos por producto. Para eso debes tener registrado una marca de fábrica, debes tener en copias originales y debes tener algunas pruebas, algunos ejemplos, vamos a decir, de los productos a los cuales les quieres sacar el registro sanitario. También la ley 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales. Esta ley, como su nombre lo dice, establece todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y también establece cuáles son las regulaciones correspondientes, las autorizaciones medioambientales. Hay varias. Les puedo mencionar la licencia medioambiental, que es la de mayor impacto y es la que deben tener las empresas, las industrias que por su naturaleza pueden generar un mayor daño al medio ambiente. Pero también están los permisos medioambientales. También están las constancias medioambientales, que son lo que es el documento en el que las industrias o los negocios, las actividades que generan menor impacto, se le otorga una constancia medioambiental. Dependiendo del tipo de documento que sea, del tipo de empresa que sea, pues va a requerir una constancia, un permiso o una licencia medioambiental. Estos trámites se hacen a través del Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Hay un tema con relación a esto, y es que estos documentos, con excepción de la constancia medioambiental, es que son muy caros, extremadamente caros. Y en consecuencia, esto hace que las micro, pequeñas y medianas empresas no puedan cumplir con los requerimientos establecidos en esta ley. Y ese es uno de los temas pendientes que se tiene con este Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muy caro, estamos hablando de que un permiso medioambiental te puede costar entre 400 y 500 mil pesos. Y ni hablar de una licencia medioambiental. Pero me enfoco más en el permiso medioambiental porque en esta categoría se incluyen muchos renglones en donde las micros, pequeñas y medianas industrias
están metidas, como el renglón de las imprentas, plásticos, en fin, renglones en donde hay muchas pequeñas empresas que quieren cumplir con lo que establece la ley, sin embargo, no tienen los recursos necesarios para cumplir con estos mandatos. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, desgraciadamente tienen que quedarse en la ilegalidad porque no pueden cumplir. También está la ley 288-12, que es sobre el Instituto Dominicano de la Calidad. Aquí esta ley convirtió la antigua Dirección General de Normas de Calidad y la denominó Instituto Dominicano de la Calidad. Y es muy importante que se sepa de esta institución, puesto que ayuda a las empresas a establecer mecanismos y normas de calidad en todo lo que tiene que ver con su proceso productivo, es decir, desde el proceso de producción de etiquetas, del manejo de alimentos, en fin, absolutamente todo. Hay normas que son de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, hay un reglamento técnico que se llama Reglamento Técnico Dominicano número 53, que establece lo que debe contener una etiqueta mínimamente para poder operar, para poder comercializarse en la República Dominicana. Bueno, esa es una norma obligatoria porque establece cuestiones que tienen que ver netamente con el consumo de ese producto en la República Dominicana, pero hay muchas otras que no son obligatorias, sin embargo, sirven para que las empresas puedan tener un mejor proceso productivo. También está la ley 3717 sobre el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, está la ley 8701 sobre el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, que mucho se ha hablado de eso en estos momentos. La ley 11-92, leyes complementarias y normas generales. Esto es el Código Tributario. Es fundamental para todos nosotros conocer, por lo menos a nivel general, cuáles son las leyes relacionadas a este sector, cómo nos impactan de manera positiva o negativa. Muchas veces el fracaso de una empresa de cualquier índole es el desconocimiento de los temas fiscales. Eso te puede generar un grandísimo dolor de cabeza, incluso te puede llegar a cerrar el negocio. En consecuencia, nosotros tenemos que saber primero cuáles son los impuestos que vamos a pagar, cómo lo vamos a pagar y en qué momento los vamos a pagar. Le puedo decir que está el ITEVIS, todos lo conocemos. En algunos países le llaman el IVA, impuesto de valor agregado. Lo único que el ITEVIS es más amplio que el IVA. Pero también está el impuesto selectivo a los activos, que es el 1% de los activos fijos que tiene la empresa. El impuesto sobre la renta. Hay diferentes tipos de impuestos sobre la renta. Si eres una persona jurídica, es decir, una compañía, al final del periodo fiscal, 90 y 120 días después del periodo fiscal, vas a pagar el 25% de los beneficios que has obtenido durante el periodo fiscal. Pero también está el impuesto selectivo al consumo. Hay 4 tipos de selectivos. Está el de los rones, tabacos y alcoholes. Está también el selectivo a los combustibles, que es un 16%. El selectivo a los seguros, que es otro 16%. En fin, esos son los principales impuestos que tenemos en la República Dominicana. Hay otros, pero esos son los principales y los que más pueden incidir en nuestro flujo de caja. También está la ley 1692, el Código de Trabajo. No es importante, ¿no?
es extremadamente importante que conozcamos la legislación laboral, por lo menos de manera general, y muy especialmente si eres una micro, pequeña o mediana empresa. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo establece deberes, derechos y obligaciones tanto para empleadores como para trabajadores. Como en toda legislación laboral, hay una carga muy importante que está sobre los hombros de los empleadores. Y esto ha hecho que en la práctica ciertamente se utilice de forma inescrupulosa en contra de los empleadores, muy especialmente de los empleadores MIPYMES. Entonces, por eso es importante que el empleador MIPYME sepa cuáles son los derechos de los trabajadores, respetarlos, quererlos y buscar la manera de que sus trabajadores se conviertan en una especie de aliado, de colaborador. Pero también tienes que saber cuáles son tus derechos y cuáles son las obligaciones del trabajador, de los trabajadores. Tienes que saber cuáles son las formas de terminación de un contrato de trabajo. Definir o diferenciar cuando estamos hablando de un desahucio, de un despido o de una dimisión. Un desahucio es cuando cualquiera de las dos partes, ya sea empleador o trabajador, decide de manera unilateral romper el contrato de trabajo. Es decir, un trabajador ya no se siente a gusto con el trabajo, no es que el empleador le haya hecho nada relativamente malo, pero ya no se siente a gusto. Bueno, pues simplemente desahucia al empleador y el empleador entonces no tiene ningún tipo de responsabilidad económica para con el trabajador. Si es lo contrario, si es el empleador que desahucia al trabajador, entonces este tiene que pagarle las prestaciones laborales y los derechos adquiridos al trabajador. Esto es el desahucio. El despido es cuando el empleador decide rescindir el contrato de trabajo, pero con causa hacia el trabajador. Es decir, ya no vas a estar conmigo, pero porque tú hiciste algo que violentó el contrato de trabajo o la legislación laboral, que hayas robado, que haya llegado tarde, en fin, las cosas que están debidamente estipuladas en el contrato de trabajo y en la legislación laboral que puedan dar, que puedan reputarse como violación al contrato del mismo. Entonces, ahí estamos hablando de un despido por causa justificada, pero también existe la dimisión, que es cuando el empleador decide de manera unilateral romper el contrato de trabajo, pero con cargo al empleador, es decir, por causa del empleador, por cosas que el empleador ha hecho o no ha hecho que ha perjudicado al trabajador, como por ejemplo no darle las instrumentas de trabajo correspondientes, faltarle al respeto, no pagarle en el monto y en el tiempo estipulado, en fin, todas esas son causas de dimisión. Pero también es muy importante que el sector MIPYME en este momento tenga en consideración un punto que es de extrema importancia, que es el tema de los salarios mínimos. Según la legislación laboral, la 16-92, establece que el salario mínimo más alto se estará pagando para empresas que tengan en activos 4 millones de pesos o más. Y aquí hay una discusión y un tema sumamente importante, porque
a través de la clasificación empresarial establecida primero por la ley 488-08 y luego por la ley 187-17, el salario mínimo debe establecerse tomando en consideración esa clasificación empresarial. En consecuencia, lo que se ha venido haciendo hasta el momento de entender que si tienes activos de más de 4 millones de pesos, está considerado para pagar el salario mínimo más alto, eso no debe ser. Porque, reitero, debe tomarse en consideración las leyes 488-08 y la 187-17, además de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo en la que ordena al Ministerio de Trabajo aplicar la clasificación empresarial para el establecimiento de los salarios mínimos en sentido general. Reitero, el 96% de las empresas dominicanas están catalogadas como micros, pequeñas o medianas empresas y más del 80% son micros o pequeñas. En consecuencia, el hecho de que una MIPYME tenga que pagar el salario mínimo más alto es algo que está en contra de la ley e inconsecuente a la realidad socioeconómica por la cual estamos viviendo. Y además de que incumple con una sentencia, reitero, del Tribunal Superior Administrativo. Entonces, lo que hemos estado viendo hasta el momento son normas regulatorias que deben cumplir todas las empresas. A esto también hay que agregar algunas normas relacionadas con agricultura, dependiendo de si la actividad que vas a realizar tiene que ver con ese renglón o con los temas de pesca. Para eso está la Comisión Dominicana de Pesca, que también tiene algunos aspectos regulatorios. En fin, todo va a depender de la actividad comercial que estemos realizando. Pero hay algunas normas que son especiales. Hay algunas normas que son facultativas, es decir, que no son obligatorias, pero que establecen incentivos fiscales para las empresas, para las industrias, para el sector empresarial en sentido general. Y vamos a ver la primera, que es la ley 392-07 sobre competitividad e innovación industrial. De esta hablamos hace algunos minutos con relación al tema del registro industrial, que es obligatorio, es gratuito, pero es obligatorio. Pero también esta ley establece otro instrumento que no es obligatorio, pero establece una serie de incentivos y beneficios fiscales para todas las industrias, no importa que seas micro o que seas una gran industria. Y es lo que denominamos la calificación industrial. La calificación industrial establecida a través de la ley 392-07 establece, entre otras cosas, que las industrias pueden comprar materias primas, insumos y bienes de capital y no pagar el impuesto correspondiente y no pagar el ITEVIS. En el caso de las materias primas e insumos, hablamos de un diferimiento del pago del mismo. Es decir, que en vez de usted pagar, por ejemplo, el 18% del ITEVIS al momento de usted comprar resina, por ejemplo, vamos a decir así, para producir plásticos, ese ITEVIS usted no lo va a pagar al momento. Usted va a transformar esa resina, la va a producir, la va a vender y cuando vaya a reportar a la Dirección de Impuestos Internos, ahí es que usted va a pagar el ITEVIS que no ha pagado por adelantado. Por eso le llamamos un diferimiento del pago del ITEVIS, una posposición del pago del ITEVIS.
para las industrias que son de manufactura. Eso aplica tanto para compras locales como para compras internacionales. Pero también tenemos otros mecanismos que tienen que ver con temas de exportación. También está la ley 84-99 sobre perfeccionamiento activo de las exportaciones. Esta ley, como su apellido lo indica, es del 1999. Sustituyó la antigua ley 69, que también establecía un marco regulatorio para las exportaciones. Sin embargo, esta ley establece un mecanismo que le llamamos régimen de admisión temporal. Bajo este régimen, las empresas pueden traer materias primas, insumos y algunos bienes de capital y no pagar el ITEVIS y los aranceles correspondientes, siempre que en un plazo de 18 meses estos puedan ser transformados y exportados al país de exportación. Es decir, yo voy a traer materias primas, insumos, por ejemplo, de Chile. A partir del momento en que desaduanizo esas materias primas, tengo 18 meses para lograr la transformación de las mismas en un producto final y posteriormente exportarlas, por ejemplo, a la China, por decir un ejemplo. Y es por eso que no voy a pagar ni ITEVIS ni aranceles. Esta ley es buena, es provechosa para aquellas empresas que tengan vocación exportadora y que no estén acogidas a otro régimen como el de zona franca. Por ejemplo, hay empresas que tienen un buen arraigo en el mercado local, pero que tienen, por ejemplo, un 25 o un 30% de sus ingresos vía exportación. Bueno, pues para ese tipo de empresas, esta ley les pudiese convenir, aunque tiene sus pros y sus contras, como todo. El aspecto negativo, se puede decir, es que en ocasiones se puede tornar un tanto tedioso porque tienes que tener inventarios divididos, inventarios para el mercado local e inventarios para el mercado internacional. Sin embargo, no deja de ser una buena opción para estas empresas que tengan una vocación exportadora, pero no lo suficientemente amplia para mudarse, por ejemplo, a una zona franca. Está también la ley 56-07 sobre encadenamiento textil. Esta es una ley que la administra el Consejo Nacional de Zona Franca de Exportación y es una ley que establece una serie de facilidades fiscales para este tipo de empresas, muy especialmente las textiles, pero también están las de cuero y las de calzados en sentido general. Esta ley le otorga exenciones del pago de ITEVIS en materias primas e insumos. Para este tipo de sector también los exime del pago de impuestos sobre la renta y del pago del impuesto del anticipo a los sectores que estén relacionados con el encadenamiento textil. Y reitero, ahí se deben incluir al sector de cuero y calzados. También está la ley 57-07. Esta es una ley sobre energía renovable. Es del año 2007. Es de poca aplicación en sentido general. Los procedimientos, los requisitos para aplicar a la misma realmente son considerables y las empresas que se están beneficiando de esta ley se pueden decir que son medianas y grandes en sentido general, pero esta es una buena opción para aquella empresa con cierto nivel de capital, vamos a decir, y que de una forma u otra quiera tenga un consumo importante de energía o quiera meterse en el negocio de la energía. También está la ley 58-01, o mejor dicho, la ley 158-01. Esta es una ley de desarrollo turístico.
Esta ley y sus modificaciones establece una serie de facilidades fiscales a empresas relacionadas al sector turístico que se instalen en polos turísticos. Aquí está Montecristi, Pedernales, Puerto Plata, en fin, varias provincias. Esta ley la administra una institución denominada Confotur. Confotur va a tomar en consideración el impacto que tenga la empresa solicitante sobre el sector turístico. En el caso de las pequeñas empresas, es muy conocido unos negocios llamados gift shops o artesanías. Las empresas relacionadas a estos sectores y a estos polos turísticos, relacionadas a este rubro, pueden beneficiarse de esta ley en la cual se establece todo tipo de incentivos fiscales, impuestos sobre la renta, exención del pago del ITEVIS, en fin, la verdad es que es una ley bastante amplia, muy amplia. Se benefician mayoritariamente, claro, los grandes emporios turísticos, claro que sí, pero también las pequeñas empresas relacionadas con los rubros que he mencionado también pueden beneficiarse. Es cuestión de saber hacer la documentación correspondiente y tener su documentación en orden. Por eso es muy importante que las empresas, independientemente de su tamaño, tengan su contabilidad en orden, tengan sus temas fiscales y tributarios en orden, tengan todo formalizado, porque de esta manera es que se pueden acercar a las diferentes instituciones que manejan este tipo de leyes. También está la ley 2801 sobre desarrollo fronterizo. Esta es una ley que ha sido sumamente controvertida. Ha sido muy atacada por diferentes sectores de la sociedad, incluyendo el sector industrial, pero no ha dejado de ser una ley importante para múltiples empresas que están establecidas en la zona fronteriza. Esta ley busca equiparar los incentivos fiscales que se otorgan a través de zonas francas a las empresas que se instalen en las empresas, en las zonas fronterizas. ¿Pero por qué es esto? Porque lo que se busca es que más empresas se instalen en la zona fronteriza por su nivel de pobreza, muy especialmente, pero además para desarrollar diferentes actividades comerciales en dicha zona. En este momento, esta ley debe estar cumpliendo su periodo de vigencia. Sin embargo, es prácticamente un hecho de que la misma se va a prorrogar por 10 años más. No es un decreto, pero hay prácticamente un consenso para que esto ocurra. Ahí también de esto se pueden beneficiar las pequeñas y medianas empresas fronterizas o que tengan la intención de establecerse en algún punto fronterizo. Es una ley que debemos analizar y debemos tomarla en consideración al momento de tomar una decisión de negocios. Algo muy importante, miren, también está la Ley General de Cine, que ha sido un instrumento muy importante para el desarrollo del cine dominicano. Y a diferencia de lo que piensan muchas personas, la misma ha servido de empuje a rubros relacionados con este sector. He visto crecer al sector mueblero especializado en temas de cine, he visto crecer al sector actoril, he visto crecer a diferentes sectores relacionados con esa área, gracias a esta ley general de cine. También está la ley 890, que es la ley sobre zonas francas de exportación.
Esta es la ley que establece mayores incentivos fiscales, por mucho, pero por mucho. Sin embargo, para establecerte en una zona franca, debes tener cierto capital, porque debes tener una infraestructura ya establecida. Y cuando digo infraestructura establecida, no necesariamente tiene que ver con un lugar determinado, pero sí tienes que tener todo un plan orquestado para tener una buena fluidez de exportación en todo el sentido de la palabra. Además, establecerte dentro de una zona franca no es barato, es bastante caro en relación a lo que puede ser la capacidad adquisitiva de una micro, pequeña o mediana empresa. Entonces, también tenemos muchas normas sobre compensación del ITEVIS. Y esto es muy importante. Hay múltiples normas que establecen por diferentes razones mecanismos de compensación a diferentes tipos de empresas. Por ejemplo, hay una norma que establece una compensación para aquellas empresas que estén libres, que estén exentas del pago del ITEVIS en la venta, como lo son las empresas embotelladoras de agua. El agua embotellada, el agua purificada, se vende sin el ITEVIS. Sin embargo, hay insumos, hay materias primas que tienen que utilizar estas empresas embotelladoras que sí generan ITEVIS. Entonces, en este caso, las empresas embotelladoras de agua deben solicitar a la Dirección de Impuestos Internos, específicamente a Créditos y Compensaciones, la compensación del ITEVIS pagado, o simplemente la exención del ITEVIS que se vaya a pagar por la compra de materias primas e insumos relacionados con esa actividad industrial. Pero también hay normas de compensación para el ITEVIS en las exportaciones. En exportaciones no se debe pagar ITEVIS. ¿Cómo se hace este mecanismo? Bueno, la empresa exportadora debe remitir ante el Departamento de Créditos y Compensaciones una constancia del pago del ITEVIS que haya realizado por concepto de pago de materias primas e insumos y un aval del proceso de exportación que estará llevando a cabo o que ha llevado a cabo. Entonces, ellos, además de esto, ese departamento, además de esto, le va a pedir otros documentos como el registro mercantil, por ejemplo. Pero es importante que tengan conocimiento de esto porque veo muchas empresas que de manera incorrecta y por desconocimiento vienen pagando el ITEVIS en las exportaciones. Pero también hay una norma que está relacionada con el sector construcción. El sector construcción es un aspecto fundamental de la economía dominicana, con sus altas y bajas, como todo, pero es uno de los sectores más dinámicos que desde hace muchos años, tiene la economía dominicana. Entonces, hay una norma establecida por la Dirección de Impuestos Internos en donde se establece el mecanismo para que las empresas constructoras paguen menos de un 18% del ITEVIS por concepto de las cosas que hacen y de las compras que tienen que hacer, las compras de sus materias primas y de sus insumos. En fin, hay otras normas que establecen mecanismos de compensación que es de mucha importancia para todos nosotros tener conocimiento de las mismas. Además de todo esto, en este momento el Estado Dominicano
ha venido aplicando toda una serie de incentivos, vamos a decir, o de mecanismos que tratan de una forma u otra de reactivar la economía dominicana o por lo menos de mantener una especie de muro de contención. Conocemos los programas fase 1 y fase 2, los programas Quédate en casa, PATI, que por cierto, en el día de hoy, a través del decreto 358-20, el gobierno dominicano ha decidido ampliar la vigencia de estos programas hasta el 31 de diciembre. Es decir, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, las empresas, los empleados suspendidos van a tener esta gracia del gobierno dominicano. La extensión de los programas fase 1, fase 2, Quédate en casa y PATI. Pero también desde el inicio de esta pandemia, el gobierno dominicano ha establecido líneas de créditos para el sector MIPYMES, que ha sido desde mi punto de vista un tanto imperfecto. No muchas empresas se han podido acoger, posiblemente por un tema de desconocimiento o por el hecho de haber acudido tarde en muchas ocasiones a buscar esos financiamientos. Pero es importante que nos mantengamos al tanto. Es importante que nos mantengamos al tanto de todo lo que estará ocurriendo en los próximos meses, porque deberán venir programas de apoyo para el sector industrial en sentido general, pero muy especialmente para el sector MIPYME. Uno de esos programas que se deberán estar instalando es el del Fondo de Garantías. Fondo de Garantías que está establecido, fondo de garantías cuyos recursos están disponibles. Un fondo de garantía implica que aquellas personas, aquellas empresas que tengan problemas para cumplir con los requisitos que establece el sistema financiero para acceder a un financiamiento, pueda subsidiarlo, puedan subsanarse con la garantía que establezca la institución correspondiente. Es decir, pudiésemos estar hablando del Banco de Reserva, pudiésemos estar hablando de Proindustria, pudiésemos estar hablando de una institución que otorgue ese aval a los fines de que la empresa pueda acceder a ese financiamiento a tasas preferenciales. Ese es un tema que se ha venido discutiendo desde hace muchos años y que con mayor ahínco se ha venido hablando en estos momentos de dificultades económicas para todo el mundo, pero muy especialmente para el sector productivo. Hay que estar atento porque estoy seguro que eso vendrá por ahí. En sentido general, como ustedes han visto, hay múltiples normas, hay múltiples facilidades a las cuales las empresas en sentido general pueden acceder, pero es mucho más difícil acceder a las mismas si no estamos debidamente organizados. Y yo entiendo por qué muchas empresas no se organizan o no se formalizan. Hay múltiples razones, las entiendo. Sin embargo, si queremos seguir hacia adelante, si queremos progresar, tenemos que organizarnos, aunque sea de manera paulatina, tomando un nivel o tomando como parámetro la prioridad que tenemos en el momento. Por ejemplo, si eres una empresa que a lo mejor no tienes ese gran capital, o si lo tienes, posiblemente debes ponerte a pensar qué es lo que debo hacer primero. Bueno, primero, por ejemplo,
Si tienes signos distintivos que no son reconocidos y tú quieres ya empezar a operar porque ahí tienes algunos pedidos, perfecto. Pues tú primero registras tu nombre comercial, poquito, tranquilo, 4.755 pesos. Pero después tú entiendes que tu producto se va de mano en mano, pasa de mano en mano. Bueno, pues entonces vamos a registrar la marca, porque tú quieres que tu producto se conozca, que la gente sepa quién es el que está comercializando ese producto y cómo se llama ese producto. Bueno, pues entonces tú registras la marca. Pero después tú ves que el negocio está ampliándose, que está llegando a otros niveles y que posiblemente te vayan a hacer compras interesantes, compras grandes. Pues entonces ahí pensamos en constituir la compañía, en formar una compañía, en crear una persona jurídica. Entonces ahí determinamos si te conviene constituirte en una sociedad de responsabilidad limitada, si te conviene hacerte una sociedad anónima simplificada, en una empresa individual de responsabilidad limitada o en una SA, en caso de que estemos hablando de una empresa con grandes volúmenes. Pero todo debe ser tomando en consideración la prioridad, independientemente de que usted tenga el dinero o no para hacer todo lo que tiene que hacer. El dinero puede ser mucho, pero se agota, se acaba. Y tú lo primero que tienes que asegurarte es de que el negocio arranque, que por lo menos arranque. Después que arranque, entonces, tomando en consideración lo que has buscado, lo que has estudiado de tu negocio, entonces seguirás dando los pasos correspondientes. Pero es importante que sepamos que hay múltiples normas de incentivos fiscales que tiene el Estado Dominicano y hay múltiples programas de ayuda de manera gratuita para que los emprendedores y las pequeñas empresas no tengan que hacer esas grandes inversiones, por lo menos en cuestiones, en asuntos relacionados a trámites corporativos. No obstante, es importante que las empresas se asesoren de buenos abogados que sepan de estos temas, que sepan de clima de negocios, que sepan de temas laborales, fiscales, en fin, pero también que sepan de cuestiones impositivas, también de profesionales que sepan llevar una contabilidad más o menos organizada, y aquí estamos hablando de cuando la empresa deja de ser micro, empieza a ser pequeña, entonces ya ahí posiblemente no basta con que usted lleve su contabilidad. Es importante que se deje asesorar por una persona que sepa de estos temas contables. En sentido general, como ustedes pueden darse cuenta, estamos hablando de un mundo bastante amplio e interesante, a los cuales podemos acceder de manera gratuita, por lo menos en lo que tiene que ver con asesoramiento y consultorías relacionados al inicio o al despegue de tu negocio. Y también tenemos múltiples normas de incentivos fiscales a los cuales podemos acogernos. En sentido general, señores, República Dominicana tiene alrededor de 64 normas que establecen incentivos fiscales. 64 en sentido general. Les he mencionado las más importantes, pero hay alrededor de 64 normas que establecen incentivos fiscales para las personas, para las empresas, para el sector industrial en sentido general. Ahora, las leyes que debemos tomar más en consideración
para el sector MIPYMES, la ley 488-08, que es la que establece el esquema regulatorio para este sector, la ley 187-17, que establece la clasificación empresarial para las micro, pequeñas y medianas empresas, también la ley 392-07 sobre competitividad e innovación industrial. Tengamos en consideración el decreto 182-15, que es la ventanilla única de formalización, así como el decreto 86-15 sobre banca solidaria. Recordemos el decreto número 265-19, que es el reglamento sobre el régimen simplificado de tributación. También tengamos en consideración la ley 688-16, ley de emprendimiento, la ley de estrategia nacional de desarrollo, que es la ley 1-10, no recuerdo si 1-10 o 1-12, pero es la ley de estrategia nacional de desarrollo. En sentido general, señores, esta ha sido nuestra presentación. Espero que sea de su agrado, que les ayude, que les aporte en lo que ustedes quieren hacer o lo que están haciendo en sentido general. Y es muy importante que sepan acá que estamos a su disposición en todo lo que puedan requerir. Cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier comentario nos lo pueden hacer y nosotros les estaremos respondiendo por esta misma vía o a través de los correos electrónicos. Así que muchas gracias. Excelente, Fabricio, que se da a tu exposición, muchas leyes, muchos incentivos. Preguntan en la audiencia, lo que estaban en sintonía, ¿cuáles son los beneficios para las empresas textiles? Bueno, hay varios. Está la ley 56-07, que es la ley de encadenamiento textil. Esa ley vino a colación en un momento en donde había una doble crisis. Una crisis netamente con el sector textil de zona franca. Nosotros teníamos un acuerdo de paridad textil con los Estados Unidos que venció en el 2006. Ese acuerdo de paridad textil le daba preferencia a los productos textiles que venían de la República Dominicana. Al vencerse ese acuerdo, el sector textil en sentido general cayó en una crisis muy profunda que afectó a todo el sector, pero también en ese momento llegaba la crisis mundial provocada por la burbuja estadounidense y posteriormente la burbuja que se creó en la burbuja inmobiliaria que explotó en España. Entonces, por eso se puso en vigencia la ley 56-07, que incluyó en tasa cero a una serie de materias primas e insumos que en su momento pagaban algún arancel, pero que a partir de esa ley se puso en tasa cero y al mismo tiempo se estableció como exentos del pago del ITEVIS para aquellas empresas que se acojan a la ley 56-07. Pero también esa ley le da la facilidad de la exención del pago de impuestos sobre la renta y la exención del pago del anticipo a las empresas que se acojan a la misma. Esa ley la administra el Consejo Nacional de Zona Franca de Exportación. ¿Y por qué el Consejo Nacional de Zona Franca? ¿Por qué esa institución? Bueno, porque la mayor cantidad o el mayor peso del sector textil estaba y sigue estando en el sector zona franca. Por ende, era la institución que tenía y tiene mayor manejo de todas las intríngulis que tienen que ver con el sector textil. Entonces, por eso, esa ley, al igual que la 890, es administrada por el Consejo Nacional de Zona Franca de Exportación.
Muy bien, excelente. ¿Cómo beneficia la economía circular a las pymes? Esa es una pregunta. Y la otra, en relación al fondo de garantías, si pudiese ver, o sea, para el otorgamiento del financiamiento, según tu experiencia, pudiese hacerse necesariamente en relación a una garantía económica, o sea, o puede ser en relación a una maquinaria, un Mira, respaldo. en República Dominicana tenemos poca experiencia con fondos de garantía. Solamente en una ocasión se han otorgado fondos de garantías para pequeñas empresas. Y el mismo tuvo en consideración no el aspecto económico, sino más bien lo que las maquinarias y las materias primas que las empresas obtenían. En este caso, lo que se está planteando es que las empresas puedan acceder a un financiamiento blando, pero teniendo como contrapartida una suma igual o mayor a la que la empresa está solicitando. Por ejemplo, si la empresa Fabricio SRL necesita 8 millones de pesos, porque esa empresa va a comprar una máquina que en vez de cortar 100 pantalones por hora, va a cortar 1000 por hora. Y esa máquina te cuesta 6 millones de pesos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace Fabricio SRL? Bueno, va a Proindustria, en este caso, le dice a Proindustria, mira, yo quiero hacer esto. Sin embargo, en el sistema de intermediación financiera, mi crédito no me da para llegar a esos 8 millones. Entonces, yo necesito comprar esa máquina. Entonces, Proindustria te hace la evaluación, hace la disponibilidad de fondos o le indica al banco que la empresa Fabricio SRL tiene las condiciones que indica la institución para poder acceder a ese fondo. Entonces, el banco, tomando en consideración ese aval que te ha dado la institución, entonces deberá proceder a ser más flexible con relación a los términos de garantía que exige para el resto de los solicitantes de préstamos. Y al mismo tiempo, la tasa de interés debe ser inferior porque el banco tiene su dinero garantizado, tiene su dinero apropiado prácticamente. Entonces, de eso es lo que estamos hablando en este momento, de esa especie de fondo de garantía. También el gobierno dominicano, el gobierno central, ha venido anunciando la creación de unos fondos de garantías especiales para el sector MIPYMES. Todavía no se ha dejado entrever cuál sería el mecanismo, cómo sería el mecanismo. Eso tenemos que verlo, pero la experiencia que se tiene y lo que se ha discutido, por lo menos en una institución como Proindustria, es lo que les acabo de decir. Había otra pregunta, Danetti, que no recuerdo ahora mismo. Esa fui yo, esa fue sobre la economía colaborativa, cómo puede beneficiar a las pymes. Bueno, es que eso es importantísimo y ahora más que nunca. La economía colaborativa, todo lo que tiene que ver con asociatividad, con encadenamiento, es de suma importancia. Desde hace varios años se ha venido trabajando con diferentes esquemas de encadenamientos productivos. Hay algunos ejemplos que son muy buenos, que se pueden tomar en consideración, como por ejemplo el del ron, el del cacao, el del tabaco, el del coco. Hay múltiples empresas que se han unido para explotar productos relacionados a esos renglones que he establecido. Sin embargo, es muy difícil. Es muy difícil porque tenemos una cultura empresarial sumamente individualista, centralista, que no cree en la colaboración. Entonces,
en esta gestión de gobierno, uno de los puntos fundamentales en el ámbito económico debe ser apoyar con más fortaleza y recursos económicos el encadenamiento productivo. Pero el encadenamiento productivo que venga desde el más grande hasta el más pequeño, porque no es solamente el hecho de que las empresas, especialmente las pequeñas, se unan entre sí y generen lo que se llama economía de escala. Es que las empresas grandes puedan fungir como tractoras, es decir, que puedan alar a esas empresas pequeñas, no solamente para que las ayude a las grandes para proveer productos de calidad y que al fin y al cabo ellas no tengan que irse al mercado internacional a buscar los mismos productos pero más caros, sino también que les ayude a que estas empresas sean mejores. Pero eso es un trabajo que debe venir desde el Estado y debe ser apoyado por el sector empresarial. Te reitero, se ha venido trabajando en eso, se ha venido trabajando, pero no ha sido suficiente. Se debe insistir más en ese aspecto. Muy bien, gracias por responder a los que están en sintonía. Gracias por tu participación. Mañana vamos a seguir con el ciclo de conferencia, con la subconferencia número 6. Estaremos hablando de la virtualidad. Enormemente de todos los que se han quedado hasta este momento, dándole seguimiento a la conferencia de Fabricio para ver qué beneficios puede aplicar según su sector. Así que pasen buenas noches y nos vemos mañana, Dios mediante.